Gracias, precioso Señor, por esta nueva mañana. Gracias por este sábado. Muchas gracias por todas estas enseñanzas, por todas estas clases donde hemos aprendido sobre el amor que debemos tenernos los unos a los otros, Señor. Gracias, gracias, mil gracias. Gracias por esa palabra que está en Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mil gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido relacionado con nuestro prójimo, todas las cosas que debemos de hacer como iglesia, como pueblo. Ayúdanos a atesorarlas y a vivirlas siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos vivir haciendo la palabra cada día, Señor. Así es como queremos vivir en obediencia a ti. Te entregamos este tiempo para que seas tú el que nos guíe a toda verdad. Amén. Muy bien, amados, muy contento de dar esta clase. Se llama Saludándonos unos a otros y hospedándonos unos a otros. Es una clase preciosa. Vamos a ver de qué trata esta clase, porque hay gran bendición y hay mucho del reino de Dios en un simple saludo. Vemos el falso y verdadero, lo vamos a dejar para el final como siempre y vamos acá al título, saludándonos unos a otros. Número 1, hay una buena costumbre descrita en Romanos 16:16. Describa cuál es, ¿qué dice la palabra? Vamos ahí, Romanos 16:16. Amén. Saludándonos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Entonces, saludarse unos a otros con un saludo sincero, un saludo afectuoso y santo. Esto es amor genuino entre creyentes. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Lo que quiere decir, amado, es que no es un beso literal, sino una actitud de amor, de cercanía, pureza en las relaciones dentro de la iglesia. No son simples saludos los que encontramos en la Biblia. Podemos ver la actitud de amor y el cambio de Pablo en ellos. Podemos ver al Espíritu de Dios en ellos. Podemos ver que hay un vínculo, hay una relación fuerte donde hay sinceridad, afecto y la santidad de Dios también. El ósculo santo se refiere a un beso santo, aquí siguiendo el texto. Aunque la forma de saludar puede variar de cultura a cultura, este pasaje enfatiza en un saludo personal, genuino, caluroso y apropiado. Y entre paréntesis pone santo. No hay ningún tipo de maldad. Muy bien, número 2. Hay pasajes en la Biblia que no parecen tener utilidad, pero al examinarlos descubrimos otra cosa. Lea Colosenses 4 del 7 al 18 y conteste las siguientes preguntas. ¿En qué consiste el pasaje? ¿Qué dice la palabra? Es una despedida, es una sección de saludos personales, donde Pablo menciona a varios hermanos, como podemos escuchar, reconoce su trabajo, los recomienda y les envía ánimo a la iglesia. Es sin duda maravilloso. Nuestro querido hermano Tíquico, que ha sido fiel, ayudante y que ha servido al Señor conmigo, les llevará noticias mías. Por esto lo envío a ustedes para que les diga cómo estamos y los anime. Con él va también Onésimo, nuestro querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos y también Marcos, el primo de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, al que llaman el justo. Estos son los únicos entre los creyentes judíos que han trabajado conmigo por el reino de Dios y han sido un gran consuelo para mí. Les manda saludos Epafras, un siervo de Cristo Jesús. Él es uno de ustedes y siempre está rogando por ustedes en sus oraciones para que se
mantengan perfectamente firmes, entregados del todo a hacer la voluntad de Dios. Yo soy testigo de lo mucho que Epafras se preocupa por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hirápolis. Lucas, el médico amado, los saluda, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea. Saluden también a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. Después de haber leído ustedes esta carta, mándenla a la iglesia de la Odisea para que también allí sea leída y ustedes a su vez lean la carta que les llegó de allá. Díganle esto a Arquipo: procura cumplir bien el servicio que te he encomendado en el nombre del Señor. Yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que Dios derrame su gracia sobre ustedes. Amado, como podemos ver entonces, son saludos personales. Vemos que Pablo menciona a muchos de los hermanos, reconoce su trabajo, los recomienda y envía ánimo a la iglesia. ¿Por qué está este pasaje en la Biblia? ¿Qué podemos aprender de él? Bueno, primero que todo está para enseñarnos que las personas son importantes para Dios. No solo la enseñanza del evangelio, la gente es importante para Dios. Sí, está bien que se anuncie el evangelio, está bien, pero es más que eso. Trata de crear vínculos, trata de hacer hermanos, de dar seguimiento. El ministerio se hace en equipo. Debemos animarnos y valorarnos los unos a los otros. No es salir e ir y decir, sí, voy a anunciar a Cristo y me voy de ese lugar y me desentiendo completamente de lo que sucedió ahí, de la gente que conocí, de la gente con la que compartí. No, es más que eso. Las personas son importantes para Dios, amado. No es que vamos a evangelizar y solo vamos a cumplir. Voy a decir 4 versículos bíblicos, voy a contar mi testimonio y ya. Es todo. Es más que eso. Hay que dar seguimiento, amado. Hay que dar seguimiento a la gente, mantener cerca a la gente, aunque sea uno que usted conozca, amado, y que usted intercambie número de teléfono, que usted le manda un mensaje de vez en cuando. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué capítulo de la Biblia estás leyendo? ¿Ya comenzaste? ¿Encontraste una iglesia local? Y usted, amado, dando seguimiento, animando a esta persona a confiar en Dios. No solo la evangelizó, sino que la acompañó. Vea qué importante. Y vemos a Pablo acá mencionando a un montón de gente con la que había hecho un vínculo. El cristianismo no es individualista, es relacional. Trata de relacionarse con otras personas. Las personas son importantes para Dios. Tenemos que grabarnos esto. Aunque vemos a Pablo acá, aunque parezca una lista de nombres, podemos ver que muestra relaciones reales, un cuidado pastoral y una comunidad cristiana viva. Muy importante. Tenemos que ver los saludos más allá. No lo veamos como una sección aburrida, similar a cuando leemos ese montón de nombres que hay en la Biblia para explicar todo un árbol genealógico. No, los saludos son más que eso. Podemos encontrar muchísimo acá. Vemos que las relaciones eran reales. Vemos un seguimiento, un cuidado pastoral. Pablo como pastor. Y vemos a la comunidad cristiana, ferviente, encendida, viva. Qué importante. Número 4. Pensando en el pasaje, decida si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. Vamos a ver, amados. Pablo amaba a los cristianos de Colosas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Completamente verdadero. Vemos a Pablo, una persona llena del amor de Dios, amado. Pasa de ser un hombre sanguinario a ser un hombre completamente enamorado de Dios, de Cristo, de su obra. Es algo espectacular, un cambio radical completamente. Saludar es solamente una costumbre superficial de cortesía. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Sí, falso. Tiene un valor espiritual y emocional. Necesitamos cambiar nuestra
forma de ver los saludos. Ya vamos a ver por qué. A Pablo le costaba recordar nombres, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Ajá, voy de nuevo. A Pablo le costaba recordar nombres. ¿Es verdadero? Ok, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos nombres mencionó Pablo? Sí, son muchos, ya me acordé. Ajá, No, entonces, ¿es verdadero o es falso? Es falso. Es falso. A Pablo no le costaba recordar nombres, más bien mencionaba muchos y los mencionaba con detalle. Las relaciones que tenía Pablo y los vínculos que creaba Pablo eran verdaderos, eran reales. Muy bien. Pablo tiene una estrecha relación pastoral con ellos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Pablo se limita a enseñar la Biblia sin meterse mucho con las personas. ¿Verdadero o falso? falso. Es falso, muy bien. Pablo no se limitaba, no solo enseñaba, sino que creaba un vínculo con ellos. Pablo prefería la soledad, tenía poca paciencia para estar con la gente. ¿Verdadero o falso? Falso. Es completamente falso. Muy bien. Pablo usó los saludos para estimular a los hermanos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, así es. Eran un estímulo, eran ánimo, estos saludos. Ellos siempre estaban esperando las cartas de Pablo. Eran una bendición, eran un tesoro para ellos. Y yo me imagino a esta gente esperando la parte final de la carta que Pablo enviaba. Y qué lindo es saber que fuiste mencionado ahí. Qué honor ser mencionado por Pablo. Es algo espectacular, amado. Pablo nos deja ver y nos deja conocer quiénes eran estas personas, amado. Cómo eran, cómo se proyectaban, quiénes eran en Cristo. Pablo nos da una pincelada de quiénes eran estos hermanos en Cristo, de las primeras iglesias. Vamos a la número 5. Acá, apunte algunas palabras de estímulo que Pablo usó en sus saludos. Todo esto lo estamos sacando, amados, de Colosenses capítulo 4 del versículo 7 al 18. Entonces, en el versículo 7, ¿cuáles eran estos estímulos? Bueno, en el versículo 7 dice, nuestro querido hermano Tíquico, que ha sido fiel ayudante y que ha servido conmigo. Le dice, al menos en la Reina Valera, le dice, amado hermano, fiel ministro, consiervo. Vea qué hermoso, amado. Luego en el versículo 9 habla de Onésimo. Le dice en la Reina Valera, amado y fiel. En el versículo 11 habla de que ellos han sido un gran consuelo para él. En el 12 describe a Epafras. Le dice en la Reina Valera, siervo de Cristo, intercesor. Y en el versículo 14 dice, Lucas, el médico amado. Qué lindo es que alguien reconozca tus virtudes, que alguien te describa con detalle o que alguien te resuma en una sola palabra. Amado hermano, fiel ministro, consiervo, amado, fiel, son un consuelo para mí, siervo de Cristo, intercesor, muy amados por Dios. Pablo realmente los conocía a ellos, realmente creó un vínculo con ellos, no solo les compartió de Cristo, sino que también los alimentó espiritualmente, pastoralmente. Estas cartas avivaban al pueblo de Cristo. Era una bendición y gloria a Dios que estas cartas llegaron hasta nosotros. ¿Cuántos siglos después? Y han sido una bendición también para nosotros. Si nosotros nos emocionamos, amado, leyendo la palabra, las cartas de Pablo, ¿cuánto más ellos? Antes no tenían una Biblia como tal, súper estructurada. Tenían que esperar las cartas. Es algo espectacular, amado. Alto. ¿Qué dirían otros de usted? ¿Es usted una persona fría o amigable? Califíquese en una escala del 1 al 5. Eso es completamente personal. ¿Cómo me describirían a mí en mi iglesia? ¿Me he hecho esta pregunta alguna vez? ¿Será que si alguien dice algo de mí, dirá algo como esto? Fiel ministro de Cristo, querido, fiel, servidor de Cristo. No sé, amado. ¿Será que si alguien habla de mí, dirá estas cosas? ¿Se verá reflejado en mí Cristo, el servicio a Dios, mi entrega a Cristo? Porque todos estos hermanos que Pablo menciona eran hombres llenos del Espíritu Santo. Procuremos, amado, que las personas nos describan de esta manera. Seamos realmente fieles ministros
ministros de Cristo. Y no para que la gente realmente lo diga, sino porque no pueden decir nada negativo de nosotros, porque servimos con amor, con fidelidad, con honestidad, con sinceridad. Busquemos destacar en el ministerio de Cristo. Vayamos la milla extra, que si mis líderes y mis pastores mandan un saludo a donde sea que yo esté, ya sea por WhatsApp, un mensaje de texto, un mail, un comentario en redes sociales, que ese mensaje nos describa como hijos de Dios. Eso dice mucho de nosotros, amados. Es muy lindo porque Pablo, como ya se los había dicho, amados, Pablo realmente los conocía a ellos, había caminado con ellos, había trabajado con ellos en la obra. Entonces Pablo se puede dejar decir esto porque él los conoce. Entonces procuremos tener estas virtudes que tenían estos hermanos y ser fieles ministros de Cristo donde sea que vayamos, donde sea que estemos. Creo que se entendió, ¿verdad? Entonces, para finalizar lo del tema de los saludos, amado, veamos los saludos de una forma completamente diferente de ahora en adelante, con un valor espiritual y emocional grande. Dios está ahí, amado. Dios se mueve por medio del saludo también. No deje de saludar a la gente. Aquí habla de un ósculo santo o un beso santo. Esto agrada a Dios. Esto representa el reino de Dios en la tierra. Ya no vea más el saludo como lo veía antes. Véalo como algo espiritual. Salude como generalmente usted lo hace. No tiene que ser con un beso. Puede ser un apretón de manos. Puede ser un abrazo. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Dios está también en el saludo, amado. Salude de forma sincera. Usted puede cambiarle el día a alguien con un saludo. Sea cortés. Esa es la palabra. Ser cortés. Dios se mueve por medio de algo tan sencillo como lo es el saludo. Vea cómo bendijo Pablo a todos estos hermanos y cómo nos ha bendecido a nosotros con solo leerlo. Y todo lo que hemos aprendido en esa despedida, en esa salutación, todo lo que hemos aprendido de Dios en una simple carta de despedida o de saludo. Vea todo lo que nos enseña el Espíritu Santo, amado, de cómo se relacionaban antes, en las primeras iglesias, el amor que se tenían. Hay mucho que aprender, amado. Ahora llegamos, a veces saludamos, a veces sí, a veces no, a veces ni damos la cara, a veces incluso llegamos y nos sentamos al lado de personas, ni las volvemos a ver, ni las miramos. ¿Qué es eso, amado? Somos un cuerpo, debemos estar unidos. Hablábamos en la clase pasada de los famosos grupitos que se hacen en la iglesia. Si bien es cierto, está bien tener un grupo de amigos incondicionales, que busquemos a Dios. Sí está bien, pero estemos también para otros hermanos en Cristo. Estemos para otros hermanos. Entonces, en resumen, un saludo le puede cambiar el día a cualquiera. No se limite, amado, en saludar. Dios se mueve en el saludo. El saludo tiene, quédese con esto, el saludo tiene un valor espiritual. Muy bien, hospedándonos unos a otros. Número 6, según Primera de Pedro 4:9, debemos practicar, ¿qué dice la palabra? Amén. Hospedándonos los unos a los otros sin murmuraciones. Amén. Esa es la respuesta. Debemos de practicar la hospitalidad sin murmuraciones, amado. Dios nos enseña sobre la hospitalidad. Aunque hay personas que nos atienden bien, su cara revela si su hospitalidad es genuina o no. Número 7. ¿Cómo es la hospitalidad genuina? Para contestar esta pregunta, mediten las siguientes afirmaciones, marcando si son verdaderas o falsas. Muy bien, vamos a ello. La hospitalidad requiere la habilidad de hacer una buena taza de café. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque no es una habilidad, es una actitud de nuestro corazón. La hospitalidad
es la habilidad de hacer que las visitas se sientan cómodas. Verdadero. Es completamente verdadero, así es. La hospitalidad requiere tener una buena casa para poder recibir visitas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Dios usa lo que tenemos, amado. Dios usa lo que tenemos. Es completamente falso. No necesitamos tener una casa gigantesca para ser hospitalarios, para practicar la hospitalidad. No necesitamos lujos para practicar la hospitalidad. La hospitalidad viene del corazón. Es una manera de expresar amor por los demás. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. El que es un buen hospedador recibe visitas sin esperar a que le devuelvan el favor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Así es. La hospitalidad requiere un espíritu generoso, pero no necesariamente el desembolso de dinero. ¿Verdadero o falso? Falso. Vamos de nuevo. La hospitalidad requiere un espíritu generoso, pero no necesariamente el desembolso de dinero. Verdadero. Es verdadero, así es. Muy bien. No se trata de dinero, amado. Se trata de un espíritu generoso. La hospitalidad es algo que tenemos que hacer aún sin querer. ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso. Debe ser voluntario, no es forzado. Hay una parte de la palabra que dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Tiene que ser algo voluntario, no algo forzado. Nadie nos puede forzar a meter a nuestra casa a un extraño o incluso si es conocido, no estamos obligados a recibirlos. Es completamente voluntario. Y bueno, usted lo pesará, ¿verdad? Si practicar la hospitalidad con esa persona. No es una imposición, es algo voluntario. La hospitalidad no necesariamente requiere que inviten a alguien a su casa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es completamente verdadero. Podría ser en la iglesia, por ejemplo. Podríamos practicar la hospitalidad en la iglesia. Incluso en la iglesia he visto que a veces se quedan los hermanos cuando la iglesia es un poco grande y tiene habitaciones. Permite que otros hermanos que andan haciendo misiones o que viven en otros países puedan quedarse un par de noches o las noches que necesiten, por ejemplo, ¿verdad? O no sé, podría ser darle hospedaje tal vez a un hermano que perdió la casa. Un ejemplo, solo un ejemplo pequeño. Pero para que veamos que la hospitalidad no solo se practica en nuestra casa, podría ser en otro lugar, como por ejemplo la iglesia, y un sinfín de lugares, amado. Siempre y cuando nosotros tengamos algún tipo de potestad o poder en ese lugar y de decisión, podríamos hospedar a alguien con un corazón genuino. Habíamos hablado anteriormente de las murmuraciones, ¿verdad? Primera de Pedro 4:9, que practiquemos la hospitalidad sin murmuraciones. Y es que muchas veces se da que murmuramos, hospedamos, pero también murmuramos y empezamos a decir cosas como ¿de dónde viene? ¿O quién es? ¿Será que se me va a robar algo? ¿Cuántos días va a estar aquí? Y empezamos con un montón de cosas, amado. Y Dios no nos enseña eso. Incluso empezamos a murmurar sobre la vida de la persona, que por cómo se ve, que por cómo se viste. Comenzamos a murmurar por el tema de la comida, empezamos a renegar. Tantas cosas, amado, que se dan con el tema de la hospitalidad. Nos enseña que sin murmuraciones, pero generalmente hay murmuraciones, ¿verdad? Necesitaríamos conocer esta palabra para no andar murmurando. Vamos a leer acá donde está este dibujito, donde está la puerta. Algunas personas le hacen sentir en casa, otros le hacen desear estar en su casa. Muy interesante, ¿verdad? Hay gente que abusa de nuestra hospitalidad, amado. También se da. Mediten el siguiente proverbio africano. Dice, trate a su huésped como visita por 2 días. Después dele un asadón. ¿Qué quiere decir esto, amado? Significa que los primeros días se debe recibir a la persona con atención, con cuidado, con honor, como un invitado especial. Pero después la persona no debe de comportarse solo como un visitante, sino participar y ayudar. El asadón es una herramienta para trabajar la tierra y lo que simboliza es ponerse a trabajar, a colaborar y no aprovecharse. La hospitalidad es amorosa, amados, pero no es permitir un abuso. No sé si ha visto casos usted donde resulta que uno practica la hospitalidad con alguien
alguien, pero conforme van pasando los días, uno se da cuenta de cómo es esa persona, ¿verdad? Porque uno conviviendo con otros empieza a conocer a las personas, amado. Y usted ve que esa persona no ayuda, no aporta nada, solo está para el tiempo de comida, solo pasa sentado viendo televisión, jugando y nada que aporta a la casa. Pero no agarra ni la escoba para barrer el corredor, amado. No, no, no. Y bueno, no sabemos cuál es la situación por la que necesita hospedaje. Pongamos un ejemplo así como de que perdió la casa, tuvo un problema de pareja, los papás lo corrieron, no sé. Ponga cualquier caso, amado, lo que sea, lo que se le ocurra. No sé, lo perdió todo, por ejemplo. Se quedó sin hogar, sin casa. Bueno, practique la hospitalidad, recíbale de ser así. Si lo tiene en su corazón, ¿verdad? Es algo voluntario, no es forzado. No es como que va a llegar alguien a tocar a la puerta de su casa, amado, y usted va a meter a cualquier persona a su casa. No, 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 no se trata de eso. El Señor es el que pone tanto el querer como el hacer en nuestro corazón. Incluso aún con un vaso con agua, cuando somos movidos a misericordia, cuando tenemos compasión y servimos un plato de comida, damos abrigo, regalamos ropa, regalamos unos zapatos a alguien y tenemos este buen corazón, amado, para la gente. A veces somos tocados profundamente por Dios para ayudar a la gente, pero a lo que voy es que tampoco vamos a meter a cualquier persona a la casa, amado. Tenemos que tener un poco de cuidado con eso y ser sabios también. ¿Cómo va a meter un desconocido a la casa y usted teniendo hijos sin saber quién es? Entonces hay que tener cuidado y ser sabios, ser sabios. Sería bueno tener un lugar donde hospedar a alguien. Eso por aquello de que usted quiera ser precavido, un cuarto que no tenga acceso a ciertos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, uno nunca sabe, amado. Que sea una decisión que también la tomen en familia. ¿Estamos de acuerdo o no de hospedar a esta persona? Sobre todo si es un extraño, amado, que no sabemos quién es. Tampoco se trata de ver a personas malas en todas partes, ¿verdad? Y que este podría ser un ladrón o un asesino o alguien que quiera hacer algún tipo de daño. A veces, muchas veces, amado, muchas veces, en la mayoría de casos, Dios pone buenas obras delante de nosotros y nosotros no las hacemos. Ya sea hospedaje, ya sea un almuerzo, un vaso con agua, vestir a alguien. Las buenas obras, amado, abundan en todas partes. Y a veces nos hacemos de la vista gorda, ciegos, sordos y mudos. No, no, no. Pero entonces, volviendo en lo que estábamos con respecto a este tema, ya después de 2 días, esa visita, amado, si se va a seguir quedando en la casa, que haga algo, que trabaje. La misma palabra enseña que si no trabaja, entonces que no coma. Es una palabra fuerte para aquellos que son haraganes, para aquellos que son perezosos. Hay gente que anda abusando de la hospitalidad, del amor, de la compasión de otros, amado. Se aprovechan de eso, se aprovechan. Hay gente así. Generalmente uno ve y se nota en la persona cuando se siente de cierta forma avergonzada de ya tener muchos días en su casa. Amiga, amigo, ¿en qué puedo ayudarte? Déjame limpiar por acá, déjame barrer el patio, déjame ayudarte a hacer el desayuno, el almuerzo, la cena. ¿En qué puedo ayudar en la casa? Estoy tan agradecido de que me hospedes. Estoy tan agradecido porque estoy pasando por un mal momento y has sido un buen amigo. Has tenido un buen corazón conmigo. Déjame retribuirte de alguna manera. No tengo un trabajo, pero voy a trabajar aquí en la casa para al menos ganarme el plato de comida. Y usted ve, amado, el corazón de la persona, a como podría ver una persona que solo pasa durmiendo, bostezando, haciendo nada, jugando, solo comiendo. No, 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 no. Ya después de 2 días ya se ve mal eso, amado. Ya después de 2 días esa visita tiene que empezar a ver qué hace. Eso sí, se va a quedar más tiempo en la casa, porque no vamos a permitir tampoco que alguien abuse de nuestra hospitalidad. No es obligación suya, amado, estar manteniendo a una persona perezosa, a una persona que no aporta nada. Ahora entiendo por qué lo perdió todo. Ahora entiendo por qué no lo quieren en la casa. Ahora lo
entiendo, es que no aporta nada. Es una persona, como dicen, vividora. Entonces, si usted hospeda a alguien después de 2 días, dele una herramienta de trabajo, amado. Usted no peca en eso. La gente que está en su casa, amado, también tiene que aportar y trabajar. Todos tenemos deberes en el hogar. Incluso ve a sus hijos como personas que usted está hospedando por un largo tiempo. Dele tareas a sus hijos. Enséñele a hacer cosas. Enséñelos a trabajar. Enséñelos a ahorrar, a tener buenas prácticas financieras. Muéstreles la importancia del trabajo, del estudio. Herédele cosas buenas, amado. Muy bien, vamos a continuar. Número 8. Muchas personas viven vidas solitarias. Puede ser que no tienen familia o amigos. Aunque los tienen, muchas veces sienten la necesidad de un contacto personal con otros. Precisamente por esto la hospitalidad es importante, porque hace que las personas sientan que alguien se interesa por ellas. Van a la iglesia buscando a Dios, pero también calor humano. Vea qué importante, amado. Muchos van a la iglesia buscando a Dios, pero también calor humano. No podemos ser insensibles. Esto es una reflexión, ¿verdad? Muchas personas viven en soledad, aún teniendo conocidos a su alrededor. La hospitalidad también forma parte de esto y permite que las personas se sientan amadas, se sientan vistas, se acerquen más a Dios. La gente no solo busca doctrina, amado, también busca el calor humano. Eso también es ser hospitalario. Eso también es hospitalidad. ¿Cómo son recibidas las personas en su iglesia, amado? ¿Cómo son recibidas las visitas? Son recibidas con amabilidad, se les saluda personalmente, se les hace sentir bienvenidas, se les integra o se les ignora. Bueno, cada quien lo verá y lo sabrá. Y esto tiene que ver conmigo también. ¿Cómo recibo yo a la gente en la iglesia? ¿Cómo me involucro con otros? ¿Cómo es mi proceder? Bueno, a veces somos amables entre nosotros, pero somos fríos con las nuevas personas, amado. Prestemos mucha atención a eso y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar eso si está dentro de nosotros. Necesito ampliar mi panorama y ver a quién puedo bendecir con un saludo, ver con quién puedo compartir algo sobre Jesús. Muy bien, apunte unas ideas de cómo pueden hacer que las visitas se sientan bienvenidas y cómodas en su iglesia. Bueno, yo traje algunas acá, amado. Saludar con una sonrisa genuina, presentarse y aprender su nombre, sentarse con ellos, invitarlos a conversar, dar seguimiento después del culto, incluirlos, amado. Qué importante. La hospitalidad no solo abre las puertas de la casa, amado. Quédese con esto. La hospitalidad también abre las puertas del corazón, de nuestro corazón. Jesús nos recibió cuando no lo merecíamos. ¿Usted se acuerda de eso, amado? Él nos recibió. Ahora nosotros reflejemos ese amor en cómo tratamos a otros. Aquí hay un versículo opcional, amado. Si usted quiere lo anota. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amado, muchas veces ayudamos a gente y no sabemos que esas personas tienen mucho para dar. Este texto es muy interesante porque no sé si habla en dos sentidos, hablando de ángeles literales, ¿verdad? Y también hablando de personas maravillosas, amado, de personas que tienen mucho para dar y mucho para aportar, pero no han tenido un voto de confianza en la vida, no han recibido apoyo, no han tenido a alguien que les extienda la mano para salir del lugar en el que se encuentran. Es por eso que nosotros, amados, necesitamos empezar a ver a la gente como Cristo ve a las personas, como Cristo nos ve a todos nosotros, con su obra terminada en nosotros, cuando nos llama santos, cuando nos llama perfectos, cuando nos dice pueblo adquirido, real sacerdocio, nos está viendo con ojos espirituales, nos está viendo con un cuerpo glorificado, nos está viendo como sus hijos, como somos realmente, no en este cuerpo de pecado, nos está viendo en nuestra fase final, la obra completamente terminada. Así que, amado, si Dios lo pone en su corazón, practíquelo.
practique la hospitalidad. Esto es de Dios, esto es del reino de Cristo. Habla de nuestro corazón. Hay una palabra muy fuerte en la revelación. Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y con sed, desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo te vimos así, Señor? Y el Señor le responde, ¿verdad? Por cuanto se lo hiciste a uno de estos, mis pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. Amado, necesitamos empezar a ver a Dios en todas partes, en toda situación que se nos presente. Por eso es que todo lo que usted haga, como dice la palabra, hágalo para Dios, para darle la gloria a Dios, no para darle la gloria a los hombres, sino para Dios. El Señor les dijo, si se lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Qué hermoso, amado. Muy bien, entonces, vamos a concluir. Vimos saludándonos unos a otros, donde aprendimos algo muy importante, que un saludo sincero puede ser una herramienta espiritual para fortalecer a otros. El reino de Dios se mueve ahí en un simple saludo. Empecemos a ver el saludo como algo espiritual, como algo que es parte del reino de Dios para el mundo, para la gente. El saludo como parte de Cristo. Muy bien, eso con respecto a Él saludándonos unos a otros. Y con respecto a hospedarnos unos a otros, concluimos con lo siguiente. Dios quiere que seamos hospitalarios, pero no ingenuos. Ayudamos con amor, pero también enseñamos responsabilidad. Así que si pasan más de 2 días, amado, enseña a esa persona a ser responsable. Ni permita que abuse de usted, ni permita que siga en esa mala práctica de ser una persona perezosa, holgazana. Ame a su invitado, pero enséñele también a ser parte de las tareas que se hacen en la casa. Como lo habíamos dicho en esta palabra, ¿verdad? Que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, por si usted la quiere anotar. Es un principio. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y enséñele esta palabra a la gente de su casa, amado. Es bíblico. Si no trabaja, no come. Es la verdad. Necesitamos aportar a la casa, en nuestro hogar. Hablando de miembros en una familia, todos necesitamos trabajar y aportar. Muy bien, para crecer, lea Génesis 43:50, un capítulo por día. El material nos invita a seguir con nuestra lectura de la palabra. Y la palabra a memorizar esta semana es Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Muy bien, vamos a ir al falso y verdadero y oramos. La iglesia no es solo un lugar de recibir enseñanza, también es un lugar para relacionarnos con otros cristianos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Nuestras palabras pueden ser de gran estímulo para otros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero. Así es. Muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Estemos, amados, siempre alertas, pendientes, para darle calor humano a nuestros hermanos, a las personas nuevas, a las personas que nos visitan. Hágalos sentir parte del cuerpo de Cristo. Podría ser, amado, que Dios tenga un propósito muy grande con esa persona. Y qué bendición que usted haya sido parte de la vida de esa persona, parte del crecimiento de esa persona. Por eso, amado, necesitamos hacer discípulos. Necesitamos continuar extendiendo el reino de Cristo, multiplicarnos, que usted tenga un pequeño grupo de personas. No necesita ser muy grande, pero gente a la que usted le da seguimiento, a quien le da consejo. Qué lindo es verlos crecer y madurar en este camino, verlos alcanzar cosas, verlos teniendo victorias en áreas que usted conoce, que sabe que le costaban y así. Muy importante. Así que los animo a no guardarse todo eso que hay dentro de ustedes. Anuncien a Cristo, prediquen a Cristo, compartan a Cristo,
hagan discípulos, vayan y hagan discípulos, nos enseña el Señor en Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión, amados, que todo lo que Cristo ha depositado en mí, sea mucho, sea poco, yo pueda dárselo a otros que vienen creciendo, que vienen para arriba. Tengamos esto siempre presente. Muy bien, vamos a orar. Gracias, precioso Señor, por esta clase tan hermosa, donde nos enseñaste sobre saludarnos y sobre la importancia de la hospitalidad. Ayúdanos a ver tu reino en un saludo, Señor. Un saludo que podría cambiarle la vida a cualquiera, que podría cambiar el día de cualquiera, con una sonrisa, Señor, con amabilidad. Enséñanos a ser ese pueblo que tú quieres que nosotros seamos, un pueblo que hospeda en el corazón, no solo en su casa, no solo en lugares físicos, sino también en el corazón. Enséñanos a amar y a cuidar de las personas. Enséñanos a ser corteses, a ser amables, a ser bondadosos, honestos, justos. Enséñanos a caminar encendidos en tu Espíritu Santo y fuego, Señor. Que otros puedan sentir nuestro calor como tus hijos, como dice tu palabra. Y en esto sabrán que somos tus hijos cuando nos amamos unos a otros. Te pedimos esto, Señor Jesucristo. Y gracias por este volumen 3 donde nos estuviste enseñando muchas cosas sobre el amor, sobre la relación que tenemos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, los unos a otros. Ayúdanos a poner en práctica todas estas enseñanzas, Señor. Estamos tan agradecidos de lo lejos que hemos llegado en estos discipulados. Aún falta mucho por aprender y aún faltan otros volúmenes. Te pedimos que nos guíes a toda verdad en las clases que hagan falta. Yo bendigo a cada una de las personas acá presentes, Señor, en esta clase, a Mayra, a Victoria, a Carola, a Juan Ignacio, a Ángela, que sean grandemente bendecidos ellos y todas las personas que verán esta clase en la repetición. Que tu gracia los acompañe siempre, tu misericordia, tu bondad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo bendigo a cada uno. Amén.